I seguim aquí, amics i amigues, seguimos aquí en el Sapiens cada vegada més i més amics, cada vez más y más amigos y amigas que llegan, bueno, desde comentarios de tan lejos. Y también recordar que tenemos un canal de YouTube estrenado en el mes de junio, que ya tenemos 6.000 amigos que nos siguen cada día. Y mirando, como siempre, de aportar información, conocimientos y experiencias, tenemos con nosotros, y es un honor, al doctor Josep Estrada. Muy buenas tardes, Josep. Buenas tardes. Tenemos que decir que Josep va a hablar de un tema muy interesante en el Congreso, que siempre nos han dicho prevenir antes que curar, pero podemos dar un paso más abajo. Predecir es mucho mejor que prevenir y mucho mejor que curar. Josep, una maravilla la conferencia que vas a hacer, porque nos dará muchos elementos en una medicina, supongo, y por tus conocimientos amplísimos en pediatría y en otras disciplinas, que está cambiando, ¿no? También. Sí, la verdad es que sí, y es una suerte. Como médico, y estoy contento y agradecido de que me hayáis invitado otra vez a Sapiens, porque nos da la oportunidad, y más en esta edición de Neonexus, de contemplar que la medicina a la que estamos acostumbrados los profesionales desde el punto de vista más occidental, más ortodoxo, no tiene que estar reñida con otro tipo de terapias, y que la tendencia actual y cada vez más es hacia una medicina más integradora, una medicina integrativa, y parte de nuestra charla va a ir en ese sentido. Yo siempre me he preguntado una cosa, y nos movemos por el mundo de la salud, pues yo hace 30 años ya, fíjate. Siempre me venía desde el principio una pregunta, ¿no? El médico hace el diagnóstico del paciente, después pues prescribe un tratamiento, la enfermera administra el tratamiento, y siempre me venía a la cabeza, y sigo teniendo esta pregunta a la cabeza, y el resto de horas no se le puede hacer algo más a esta persona que está en una habitación, por ejemplo, de una clínica o un hospital. Sí, está claro. Lo que te decía antes, ¿no? El abordaje actualmente hacia la salud de las personas, hacia restablecer la salud, es decir, la atención a la enfermedad, no debería contemplar únicamente eso, un diagnóstico y un tratamiento farmacológico o no, sino que entender la persona como un todo, como una globalidad, y atender todos esos aspectos, esas necesidades que, aparte de las físicas, evidentemente emocionales y psicológicas, la persona tiene. Y deberíamos aprovechar la oportunidad que tenemos de estar al lado del paciente para poder ayudarle en todos esos sentidos. Para eso estamos intentando hacer un cambio en esa mentalidad de todos los profesionales. Y Josep, por ejemplo, en tu conferencia nos vas a hablar de la medicina predictiva, que estamos yendo ya podríamos decir, al origen, ¿no? Algo que quizás se va a manifestar, ¿no? Y me viene a la cabeza, no, es que como esto ya lo tuvo su madre y su abuela, pues ella es normal que tenga, y no quiero entrar en enfermedades concretas, ¿no? Esto se puede revertir, se está invirtiendo muchos billones, ¿no?, de dólares, y por parte de las multinacionales de la información, como Facebook, por ejemplo, o Google, en adentrarse en aquel mundo que llevamos dentro, que es de la epigenética, la genética, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, me estás pisando la charla, porque de esas no, en broma, de esas cositas vamos a hablar, y saldrá Facebook, saldrá Google, saldrá el análisis de información, y saldrá el concepto de medicina predictiva como una rama de la medicina que es capaz de predecir, es decir, de anunciar algo que va a ocurrir, que está por ocurrir en relación a cuestiones de salud, es decir, poder saber qué tipo de enfermedades, qué enfermedades una persona puede desarrollar, cuánto tiempo vamos a vivir, en qué condiciones, pero todo desde un punto de vista probabilístico, es decir, no vamos necesariamente a tener la certeza de que eso va a ocurrir al 100%, sino qué riesgo o qué probabilidad hay que ocurra. Eso es una ventaja, no es una limitación. Y la ventaja está en que esa medicina predictiva, esa predicción, ese análisis, nos va a dar las herramientas necesarias para revertir la situación. Es decir, que vamos a enlazar la medicina predictiva con la medicina preventiva que decías antes, ¿no? Pero como bien decías, es un paso
un paso anterior, ¿eh? Es decir, podemos saber qué riesgo tenemos de desarrollar un tipo de enfermedad, podemos predecir para luego decidir, es decir, qué queremos en nuestro futuro, qué queremos en nuestra vida y qué cambios debemos incorporar para que esas enfermedades no se desarrollen. El doctor Josep Estrada, aparte, creó un proyecto personal muy bonito, ¿no? El Árbol de la Salud, ¿no? El Arbre de la Salud, Sí. que también ayuda pues, a las personas, y supongo que el factor dieta-alimentación es muy importante, ¿verdad? Totalmente. De hecho, en Árbol de la Salud lo que hacemos es un trabajo de asesoramiento, de acompañamiento a las personas que tienen necesidades o bien quieren preservar su estado de salud actual, que puede ser bueno, o bien ya han empezado con algún tipo de trastorno o hay antecedentes en sus familias de que puedan desarrollar alguna enfermedad. Y lo que intentamos es ayudarles a mantener ese estado de salud o a mejorarlo en colaboración con otros profesionales y con sus médicos, y una buena parte de esa ayuda pasa por una alimentación, por una nutrición adecuada y saludable. A día de hoy, nuestros pequeños y pequeñas de la casa, ¿los alimentamos correctamente y por extensión ya los adultos? Es bueno que hagas ese planteamiento, y coincide, decías en la presentación, que yo soy pediatra, y eso me pone en una situación ventajosa, porque como pediatra y asistiendo a muchos cursos y Y gran pediatra, déjame matizarlo. Gracias. Asistiendo a muchos cursos y formaciones en esta visión, decíamos al principio, integrativa de la salud, que lo que intenta es mantenernos en una situación de equilibrio, de homeostasis, para mantenernos jóvenes el máximo tiempo posible. Qué mejor que un pediatra para eso, ¿eh? Yo he ido a muchos cursos de lo que se llama anti-envejecimiento, que yo prefiero llamarlo envejecimiento saludable, y me decían, ¿y cómo un pediatra aquí? Pues yo creo que es importante, porque al final lo que queremos es que esa capacidad, esa buena salud, todo ese potencial que tienen nuestros niños se pueda mantener todo el tiempo posible. Supongo que te debías poner contento, al menos yo, cuando hace poco en una cantina de un instituto han prohibido la venta de bollería, de productos refinados, manufacturados, y se ha sustituido por fruta y comida saludable. Uh-huh. Eso es un buen paso, ¿no? Que sí, alguien empiece a pensar en los pequeños. Yo recuerdo en una conferencia que dijo una persona que es que se tendría que dar leche de avena por ley en todos los colegios. Cualquier paso que hagamos para intentar mejorar la alimentación de nuestros niños es importante, ¿no? Y lo que tú apuntabas al final no es verdad, porque hay digamos sectores, sobre todo a nivel de industria, que dicen no, es que nosotros lo que estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo es lo que la gente nos pide. Eso no es cierto realmente, o no es totalmente cierto. La gente acaba pidiendo y acaba consumiendo aquello a lo que tiene acceso y tiene facilidad, y hay muchos estudios, muchas experiencias en ese sentido, y lo que se ha visto es que si lo que hacemos es ofrecer alimentos saludables, lo que hacemos es rediseñar nuestros pueblos y ciudades para que la gente se pueda mover con libertad y promover una actividad en la vida cotidiana de las personas, la gente es capaz de cambiar sus hábitos, su estilo de vida, y todo eso revierte positivamente en su salud. Por tanto, yo creo que el compromiso debe ser un compromiso global. O sea, nosotros como consumidores o usuarios, no me gusta la palabra consumidores, pero tenemos que reconocer que lo somos, tenemos que de alguna manera presionar al sector industria y al sector de la política para que nos puedan dar esas oportunidades. Los industriales, por su parte, tienen que hacer ese ejercicio de autorreflexión y mejorar lo que nos están ofreciendo, y los políticos, sin duda, pues también tienen gran responsabilidad en mejorar todas las leyes y los canales y sistemas de distribución de alimentos saludables y de políticas que promuevan un estilo de vida pues que ayude a mantener y a mejorar nuestra salud. Por ejemplo, cuando éramos chiquitines, yo recuerdo que, era lo típico, ¿no? No, bebe mucha leche que va bien para los huesos, ¿no? Y resulta que a día de hoy sabemos que la leche tampoco va tan bien, ¿no? Cada vez hay más intolerancias, por ejemplo, a la lactosa. Y empezamos ya a ver en las cafeterías, en los restaurantes, leche sin lactosa. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno,
Sí, la discusión es un tema controvertido que puede generar discusión y que no podemos generalizar porque tampoco no es lo mismo que estemos enfocando eso a nivel infantil, a nivel infanto-juvenil. Hay unas necesidades que luego en la edad adulta son diferentes. Y después hay un elemento clave, que es que no podemos generalizar. Parte de la charla y en otras conferencias que también he tenido oportunidad de dar, nos basamos en el concepto de medicina o de salud personalizada para indicar eso, que lo que puede ser bueno para una persona quizá no lo sea tanto para otra. Y entonces conocernos a nosotros mismos, conocer cuál es, digamos, nuestro potencial, nuestra carga genética, qué es lo que nos puede ir bien y qué es lo que nos puede ir mal, va a ser un elemento crucial para contestar esa pregunta. Podríamos estar hablando, Josep, que estamos en los albores de un concepto de medicina predictiva personalizada, o ya se está empezando a trabajar en este aspecto. Sí, de hecho es el futuro presente. Se está hablando mucho de medicina personalizada a nivel terapéutico, por ejemplo, también en oncología o en determinadas enfermedades, pero creo que la asignatura pendiente es que todos entendamos lo que decías al principio. Es mejor prevenir que curar, es mejor predecir incluso. La medicina personalizada incluye esa predicción, incluye la medicina predictiva, incluye la medicina preventiva, la medicina participativa, donde la persona tiene mucho que decir. Ese empoderamiento que los profesionales comentamos muchas veces de que el paciente tiene derecho a opinar y a decidir, pero es que esa decisión es la que va a cambiar el rumbo de su salud. Por tanto, esos conceptos se engloban dentro de una nomenclatura, digamos, que se llama la medicina de las 4 Ps, de medicina personalizada, predictiva, preventiva y participativa. ¡Qué maravilla! Y, por ejemplo, dentro de la evolución del campo de la medicina, yo supongo que ya nos remontamos prácticamente al Antiguo Egipto, ¿no? Allí surgen unos conocimientos extraordinarios. Desde el Antiguo Egipto hasta hoy día, ¿ha evolucionado mucho? ¿O es ahora, en estos pocos años, que está dando un salto cualitativo y cuantitativo espectacular? Porque, no sé, ya estamos viendo brazos robóticos en operaciones de una precisión que una mano humana es prácticamente imposible que pueda realizar. Se está también poniendo la tecnología o la ultra tecnología ya en quirófanos, en las consultas, así, por ejemplo. Está claro que no podemos dudar de que hay un avance tecnológico muy importante en los últimos años y que cada vez el crecimiento es exponencial. Pero esa tecnología, de alguna forma, lo que va a expresar también es que lo que ha aumentado es nuestro conocimiento o la forma de entender. Ahora somos capaces de entender cosas que han funcionado toda la vida, que han funcionado miles de años, y hoy tenemos un ejemplo en las tradiciones, medicinas tradicionales, especialmente de culturas orientales, y también en las tradiciones de nuestra propia cultura, ¿no? A nivel de la medicina tradicional, la medicina familiar. Había formas de hacer que se sabía que funcionaban, pero no se sabía por qué. Y junto con la tecnología, lo que estamos ahora es intentando demostrar y convencernos de que ese conocimiento oculto de miles de años, pues realmente funciona y existe. Y volvemos al concepto de Neonexus, ¿no? y ver cómo nuestra tecnología actual lo que está haciendo es recuperar en parte, digamos, el conocimiento ancestral de miles de años que llevamos atrás. Y, por ejemplo, esta inversión multimillonaria que hablábamos antes en desarrollo tecnológico para entrar en el ADN, ¿no? En la matriz, allí está todo escrito, parece ser. Nos hablaban, no, es que hay un código genético que, bueno, es ADN basura, que no sirve para nada. Pero si está allí, alguna función tendrá. Y resulta que parece ser que no era tanto basura, ¿no? ¿A qué niveles podemos llegar a saber de un paciente, de una persona, a través de la genética? El conocimiento, nos pensábamos que una vez teníamos el conocimiento del código genético, es decir, para entenderlo, es en nuestro libro de instrucciones y es donde está escrito qué proteínas vamos a sintetizar para que cada una de esas proteínas tenga una función determinada en nuestro cuerpo. Pensábamos que una vez teníamos el listado de esos genes,
ya teníamos la solución a todos los problemas. Luego se ha visto que no es así. Lo que tú bien dices como código, como material genético basura, en realidad se ha visto que es muy importante, de hecho, tanto como los mismos genes, porque lo que está haciendo ese material, entre otras cosas, es poner las reglas para que un determinado gen se exprese y sintetice esa proteína o no lo haga. Por tanto, en la práctica lo que tenemos es un libro de instrucciones que necesita interpretación. Y en esa interpretación, en esa activación de esos genes o no, está la capacidad que cada uno de nosotros tenemos en influir en nuestra salud. Es decir, en función de lo que hagamos en nuestro día a día, esos genes se van a activar o no. Y esa activación o no de esos genes depende de ese código basura que no es tan basura. Activación que puede ser en positivo o en negativo, ¿no? Exacto. Algunos genes van a actuar en favor de nuestra salud y otros en contra. Por ejemplo, promoviendo la proliferación de algunas células y constituyendo, por ejemplo, un tumor, un cáncer. Esto es curioso, ¿no? Se lleva años y años investigando, buscando tratamientos, la efectividad, la causa, el origen de por qué una propia célula se gira, se vuelve enemiga del medio donde la coge también, ¿no? Uh-huh. ¿A qué nivel estamos hoy día en este campo? Claro, la oncología ha avanzado mucho el conocimiento, y de la misma forma que decíamos que las personas no son iguales, los tumores, las células cancerígenas tampoco, igual que nosotros tenemos nuestro material genético, la célula tumoral también tiene sus genes. Cada vez se están identificando más genes que pueden promover ese crecimiento, que pueden hacer que una célula que tendría que hacer una función y que deje de hacer esa función, no solo eso, sino que crezca de una forma descontrolada y acabe produciendo un cáncer. Todos esos avances genéticos se están revirtiendo, por un lado, en tratamientos nuevos y, por otro, en mayor conocimiento para la prevención de ese tipo de enfermedades. Este tipo de células, ahora me venía a la cabeza, por ejemplo, pues allá en una clase, al aula, todos los alumnos bien puestos, y uno empieza a crear una distorsión en la atención de lo que está explicando, por ejemplo, el profesor, ¿no? Bien podría ser decir, no, si aquí estamos todos para escuchar, aprender. Y uno distorsiona, empieza a hacer ruido, empieza a molestar a sus compañeros más próximos. Esto podría ser un ejemplo de, y dices, bueno, ¿y por qué, no? Y es que a lo mejor aquel comportamiento tiene una causa-origen, pues en una genética, y con lo que decías, ¿no? Que hay que tratar ya las enfermedades como un todo. Cuando hablamos de un todo, Josep, ¿a qué te refieres? Pues, mira, siguiendo el mismo símil que has utilizado, me parece muy acertado. El niño que está, por ejemplo, en una clase que se espera que tenga un comportamiento determinado y que empieza a hacer esa distorsión, pues no lo hace porque sí. Es decir, que seguro que hay unos condicionantes, tanto en su entorno, en el ambiente, como en él mismo, que están promoviendo esa actitud. Y a partir de ahí, a partir de esa distorsión, se produce esa situación de desequilibrio en la dinámica de clase. Pues lo mismo nos pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Esas células que empiezan a actuar de un modo descontrolado hacen que perdamos nuestro equilibrio, esa palabra que yo utilizaba al principio, que era la de homeostasis. Cuando hablamos de genes, hablamos de un potencial que existe en esas células para trabajar o para funcionar de una forma inadecuada, pero no necesariamente nos está indicando el por qué, nos está indicando el cómo. Yo cuando estudiaba genética me pensaba que ya había llegado a conocer el porqué de las cosas, y ahora he visto que no deja de ser también una herramienta. Es decir, la genética es algo que nos ayuda a entenderlo, pero no tiene por qué ser la razón última de todas las cosas. Entonces, ¿por qué se pierde el equilibrio? Pues esa pérdida de equilibrio intervienen muchos factores, y de ahí de recuperar el concepto de medicina integral, medicina holística, porque no nos tenemos que limitar únicamente a cuestiones físicas, ¿no? Sino a cuestiones mentales, psicológicas, emocionales, espirituales, que influyen en el comportamiento de nuestras células. Por ejemplo, aquella frase típica, ¿no? Que las células escuchan lo que pensamos. ¿Los pensamientos pueden revertir y hacer desarrollar en nuestro organismo una enfermedad? Sin duda, pero no porque lo diga yo. Yo creo que todos estamos convencidos de ello de una forma u otra. Estamos
tenemos muy claro, por ejemplo, que determinadas situaciones presentan o provocan cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues cuando una comida está en mal estado o no nos gusta, pues eso nos provoca una sensación de asco, nos pueden venir náuseas, podemos llegar a vomitar, a veces puede promover la reactivación de un herpes labial, por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? Cuando estamos nerviosos, pues tenemos dolor de barriga, tenemos dolor de cabeza, es decir, que nuestros pensamientos, yo creo que todos tenemos claro que nuestros pensamientos influyen en nuestro cuerpo. Los ejemplos más fáciles de entender son una influencia negativa, en ese sentido, lo que acabo de explicar. Pues si influyen negativamente, ¿por qué no pueden influir positivamente? No me atrevo a decir tanto hasta el punto de revertir cualquier enfermedad en cualquier estado, pero sí que pueden o ayudar en un sentido o en contra. Por tanto, los tenemos que tener muy presentes, porque esos pensamientos al final tampoco es que sea algo etéreo, sino que esos pensamientos se traducen en determinadas señales, en unas señales que son vehiculizadas por unas sustancias de nuestro cuerpo, que son los neurotransmisores, que luego lo que hacen es promover la liberación de otras sustancias que son las hormonas, y esas hormonas lo que hacen es influir en nuestro cuerpo a través, pues, del sistema inmunológico, evidentemente del sistema endocrino, y controlar todas las funciones de nuestro cuerpo. Por tanto, mente y cuerpo no son dos cosas que vayan separadas, sino que van de la mano. ¿El sistema inmunológico se puede bloquear su actividad normal con pensamientos tóxicos o un entorno tóxico a cualquier nivel? Podemos hablar desde un mobbing en el trabajo hasta en un bullying en el colegio, o uno mismo que se crea realidades que no son, se crea futuros paralelos de problemas que aún no existen y posiblemente no existan jamás. ¿Esto llega a bloquear el sistema inmunológico? Llega, no sé si bloquear, pero sí que llega a afectarlo. Como decía, afectarlo en positivo o en negativo, en función de cuáles sean nuestros pensamientos, también en ese sentido, si son positivos o negativos, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de complicarse la vida, y unos mecanismos que en origen están pensados, están diseñados como para defendernos. El típico ejemplo que se utiliza es, por ejemplo, el de la cebra o el del antílope, ¿no? De que huye de su depredador y genera toda una serie de sustancias que lo que hacen es, pues, ayudarle a que tenga un tiempo de respuesta menor, una mayor velocidad, para poder huir del acecho de su depredador. Bueno, pues el hombre ha superado eso en nuestra sociedad actual. No tenemos esos peligros, ¿no? De la selva, no tenemos que correr delante de un león, pero en cambio lo que hacemos es pensar en toda una serie de situaciones personales y familiares que nos angustian, del pasado, del presente, del futuro, y estamos en una situación de huida constante, ¿no? Pues ese estrés que todos llevamos, si no lo gestionamos adecuadamente, es el que va a influir negativamente, como decías, en nuestro sistema inmunológico, y es el que va a contribuir a producir muchas enfermedades. Si hablamos de estrés, y por la cantidad de nacimientos que has tenido en tus manos, ¿no? Y continúas teniendo, de bebitos que nacen en la pareja, antes del momento del parto, es importantísimo, supongo, que haya aquel equilibrio, ¿no? Porque el bebito en la barriga percibe una discusión, cualquier alteración o música sonante, etcétera, etcétera, y si repercute o no. Sí, o no se entera. No. Cada vez tenemos más datos que nos ayudan a entender de que la salud de las personas depende de muchos factores, y que muchos de ellos ya están presentes, como decías, en la etapa fetal, incluso antes del nacimiento, incluso antes de la concepción, porque nuestra salud, nuestro futuro, viene condicionado por la salud de nuestros padres y la suya de sus antecesores. Por tanto, lo que estamos haciendo con nuestros hijos es transmitir una serie de información. Esto, que se puede entender fácilmente teniendo en cuenta nuestra carga genética, nuestro código genético, a veces puede ser difícil para algunas personas de entenderlo desde otros puntos de vista, como decías, ¿no? El ambiente, el entorno familiar, el entorno psicológico de los padres va a influir en el desarrollo de la salud de su hijo, indudablemente, porque sobre ese código genético se van a establecer una serie de marcas,
una serie de marcas que dependen del entorno, dependen del ambiente, que van a hacer que su salud vaya en el futuro en un sentido o en otro. Por tanto, todo es importante. Crecer en un ambiente adecuado ya desde antes del nacimiento pues va a ser un factor crucial para saber cómo se va a desarrollar la salud de ese individuo. Y, por ejemplo, una mujer que está embarazada, ¿no? Y que se vaya a ver, y tiene todo el derecho, un partido de fútbol en el cual hay 40, 50.000 espectadores, allí todos gritando. ¿Esto es bueno o malo? Depende si el equipo gana o pierde. No, a ver, es lo que te decía. Las cosas a veces no son buenas o malas porque sí, sino dependen de cómo nosotros, cómo nos las tomamos, cómo nos influyen. Es decir, algo que para una persona puede ser perjudicial, para otros, si ahí lo que está haciendo es disfrutar y pasándolo bien, puede ser que sea algo positivo. Entonces, tenemos que individualizar cada situación, tenemos que individualizar cada caso. Y el mejor maestro para eso somos nosotros mismos. Es decir, que si estamos en una situación que no nos complace, en la que estamos a tensión, podemos prever que eso no va a ser bueno para nosotros. Y no solo eso, sino que aquello que no es bueno para nosotros muchas veces tampoco lo es para el que tenemos al lado, porque todas esas emociones y esa carga negativa de alguna forma también se transmite. Y en los campos de fútbol, ¿no? O otros tipos, se generan estos egregores energéticos que a saber cómo pueden afectar en positivo o en negativo al bebito, ¿no? Consejos, algunos consejos que seguro que nuestros amigos y amigas oyentes están pensando. Ferran, pregúntale a ver si nos da unos consejos, aunque sean así trazas, después ya te vendrán a la consulta, pero unas trazas para, bueno, qué comprar para alimentarse mejor, qué hacer para vivir más años y con mejor calidad de vida. Bueno, lo primero de todo, sobre todo, es quien tenga oportunidad, venir a Sapiens, porque no solo por mi charla, sino por todos los contenidos que son, como cada año, muy, muy interesantes, y de todo se puede aprovechar. Josep, permíteme, tú que eres médico pediatra, jefe de servicio de pediatría del Hospital de Andorra, ¿cómo ves este intento mío de unir la ciencia más demostrada, más científica, con la exociencia? Porque habrán neurólogos, habrán psiquiatras, habrán doctores, habrán psicólogos, habrán clarividentes, habrán médiums, habrán egiptólogos, personas individuales que por experiencias personales han descubierto cosas curiosas y creo que son positivas, al menos saber que existen, ¿no? Esta unión, o sea, estamos volviendo al origen de aquellos tiempos ancestrales, ¿no? Que convivían pues aquellos Shemsuhor, semidioses, científicos, médicos, humanos y magos. Bueno, si no opinara que es una apuesta en positivo, realmente no me tendrías como ponente, ¿no? Tengo que agradecer la invitación y te tengo que decir que creo que es una buena iniciativa y vamos todos trabajando un poco en ese sentido. Piensa que a día de hoy el conocimiento y la vertiente más práctica o más profesional de ese conocimiento, es decir, las profesiones más técnicas, cada vez está más especializado, cada vez está más individualizado. Los médicos, por ejemplo, nos pasa que estamos acostumbrados a ver solo nuestro campo y no alzamos la vista para ver a veces lo que está haciendo el compañero de al lado, porque pensamos que no tiene relación directa con lo nuestro. Cuando podemos ampliar un poco nuestras miras, vemos que todos estamos trabajando en el mismo sentido y que las cosas coinciden. Eso nos pasa dentro de una disciplina como la medicina, y si hacemos lo mismo con otras profesiones, vemos también que todo el conocimiento tiende a converger. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es todo aquello que hemos separado durante mucho tiempo, pues volverlo a unir, ¿no? Y aprovechar los unos de los otros, aprovechar y plasmar ese conocimiento para potenciarlo, porque el crecimiento en ese sentido va a ser exponencial. El objetivo es el mismo, supongo, para todos, ¿no? Ayudar a las personas. De eso se ni trata, más ni menos. De eso se trata. Y esa ayuda pues puede venir tanto de reconocer
errores que hemos hecho en el pasado, por tanto, pues aprender de la historia, ¿no? De todos los años de evolución que llevamos. Esa ayuda puede venir pues de profesionales que se dedican al campo de la salud, pero también de otro tipo de profesionales que se dedican a otras cosas, porque al final salud, bienestar, estar bien con uno mismo y estar bien con los demás no se limita solo al hecho de cuando tienes un problema que tengas que recibir un tratamiento, sino salud se trata de exprimir tu potencial al máximo, ¿no? Y crecer como persona. Incluso con una simple palabra, ¿no? Un gesto puede ayudar en un momento de angustia, de no saber qué tienes, ¿no? Estás allí que te puedes sentir como, bueno, pues alejado de la realidad y asustado, ¿no? Una buena palabra, venga, tranquilo, esto vamos a mirarlo, se hará esto, tal, boom, parece que ya baja el nivel de estrés, con lo cual facilita, supongo, al facultativo, pues ir más directo al grano a ver qué sucede aquí. Totalmente de acuerdo. Estábamos en los consejos, ya estamos Sí. en la recta final. Consejos del doctor Josep Estrada para vivir más y mejor. Tomamos nota, Josep? Sí, no, pues a ver, los consejos no es que sean originales míos, sino que en realidad es algo por lo que todos estamos trabajando. Decíamos, nosotros tenemos una determinada carga genética que nos va a poner en una situación o de riesgo o no a determinadas enfermedades. ¿Qué podemos hacer para controlar ese riesgo? Pues lo primero, tú ya apuntabas, una alimentación saludable, ¿no? Muchas veces la gente tiene cada vez más información de cómo debería comer, pero lo que le cuesta es ponerlo en práctica, ¿no? Nosotros intentamos ayudarles a que en su día a día introduzcan alimentos que sabemos que tienen ese potencial para recuperar el equilibrio y la salud del organismo. Por tanto, primer consejo, uno, la alimentación. La segunda, decíamos, actividad física, pero no actividad física entendida como la necesidad de hacer un deporte, sino que nuestra vida diaria sea un poquitín más activa, es decir, moverse, relacionarse con los demás, con tu ambiente, con tu entorno. Solo el hecho de utilizar escaleras en lugar de ascensor, solo el hecho de pasear para además poder disfrutar de tu entorno más próximo, pues esa actividad va a ser muy importante para prevenir muchas enfermedades y para que podamos vivir muchos años. Luego, intentar vivir en un ambiente lo menos tóxico posible. Nosotros estamos en nuestro día a día, tanto en casa como en el trabajo, como en la ciudad o incluso en el pueblo que podamos vivir, estamos en contacto con muchas sustancias que pueden ser potencialmente perjudiciales o potencialmente tóxicas. ¿Cómo por ejemplo? Bueno, pues cuando hablamos de eso, claro, la gente piensa primero en la contaminación atmosférica, ¿no? Pero ese es un factor y es un factor importante, pero es un factor del que no podemos controlar. En cambio, otros factores como productos tóxicos que tenemos, digamos, productos de higiene, para higiene personal o productos que utilizamos para la higiene de la casa, ¿no? De productos detergentes, productos de cosmética. Hay muchas sustancias que pueden afectar nuestra salud. Algunas personas son mucho más sensibles a ellas y les es más fácil de entender. Por ejemplo, si me permites, y por la confianza que tenemos, Sí. que te corte, estos productos, por ejemplo, cuando se limpia la vitro, que huele tan fuerte, esto, yo siempre pienso, esto muy bueno no debe ser. Porque No, ya te hace como un repelús. Sí, Hay algo en el inconsciente que ya te aparta. Está claro, especialmente si son productos que si la estás limpiando, por ejemplo, cuando todavía está caliente, lo que hace es humear y pues esos vapores que estás inhalando, pues muy, muy buenos no son. Por suerte cada vez tenemos, por un lado, más conciencia de las personas para evitar esa toxicidad de esos productos y por otro, una oferta mayor de productos que son, bueno, que son de origen natural y que no tienen tanto potencial tóxico. Pues como te decía, alimentación, actividad física, evitar productos tóxicos, evitar sustancias tóxicas adictivas, como todo el mundo entenderá, como pueden ser el tabaco, como pueden ser el alcohol, como pueden ser otras sustancias de abuso. Aparte de eso, cosas que pueden ayudar, que pueden promover nuestra salud, pues son nuestros pensamientos en positivo. El entrenamiento, digamos, de nuestro cerebro para que haga su función lo mejor posible
y para gestionar mejor nuestras emociones. Ese control, esa gestión de emociones y ese control del estrés van a ser factores claves para promover la salud. Y eso enlaza también directamente con la relación que tenemos con otras personas. Y se ha visto que quien goza de mayor salud muchas veces son personas que tienen una buena salud social, es decir, tener buenos amigos. Esto tendríamos que subrayarlo, ¿eh? Aquí que siempre hemos dicho, y es una cruzada mía, sí, tampoco es la palabra cruzada, pero es algo que llevo muchos años. Ojo con quién te relacionas, porque te puede sanar o te puede enfermar. Y parece ser que ya empiezan a haber datos, ¿verdad? Sí, hay muchos estudios de gente muy potente, de grupos de investigación potente, que han demostrado que tendemos a imitar comportamientos de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Por tanto, es importante escoger bien los amigos, porque de eso nos vamos a beneficiar y se van a beneficiar ellos también de nuestro comportamiento. La gente feliz se relaciona más con gente feliz, la gente sana con gente sana y a la inversa. Por tanto, la relación social es importante y compartir con esos amigos y con esas amistades propósitos comunes. Esa sería, digamos, la última recomendación. La gente que se ha visto que tiene un porqué, que tiene un propósito, son gente que suele vivir más años y que vive esos años con mejor salud y en armonía, ¿no? Por tanto, gente, a veces puede ser un propósito, digamos, de contenido espiritual, no necesariamente religioso, no me confundáis, de contenido espiritual o de contenido puramente humanista, pero ese vivir para algo, vivir por algo y tener un propósito en la vida va a ser también un factor fundamental. Te estoy escuchando atentamente y me viene a la cabeza como si fueras el médico de la felicidad, ¿no? Porque no me habían dicho nunca eso, pero se agradece. Porque si eres feliz, evidentemente te encuentras más sano, ¿no? Es una condición sine qua non prácticamente. Puedes sentirte sano sin ser feliz, pero sintiéndote feliz y con lo que comentas, ¿no? Esta salud mental, esta salud social, saber lo que comes, perder un poco de tiempo a ver qué pone la etiqueta y sobre todo también a nivel de alimentación, verduras, frutas, cuanto más natural y más crudo mejor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Salud y felicidad van de la mano. Decimos salud y bienestar, ¿no? Bienestar es estar bien y estar bien es estar feliz. Es decir, si estamos bien en todos nuestros aspectos, no solo el físico, ¿no? El mental, el psicológico, el emocional, es que estamos felices. Para ello, los consejos que te he dado, la alimentación, lo que decías, comer menos, comer mejor, comer más frutas, comer más verduras, por su contenido en sustancias que son potencialmente muy beneficiosas para nuestro organismo, consumir más alimentos de origen vegetal que no animal y evitar esos alimentos que pueden ser perjudiciales, sobre todo azúcar, sales, grasas. Y consumir sabiduría y conocimiento, ¿eh? Para eso trabajamos. Josep, recuerdo el año pasado y nada, ya estamos, nos quedan 15 segundos, que levantaste todo el público de la sala cuando dijiste unas palabras muy emotivas para mí, ¿no? Que dices, bueno, pues mira, lo que hacemos creo que lo estamos haciendo bien. Y todo un pedazo de médico, pediatra, gran profesional y por encima de todo gran persona, como habéis escuchado, y experto, que diga este mensaje, de lo que nos está diciendo es que a veces deberíamos escuchar más, ¿eh? Yo siempre he dicho, tenemos 2 ojos, 2 orejas, una boca, tenemos que escuchar, ver más de lo que hablamos. ¿Para qué? Para vivir, como decía el doctor Estrada, Josep Estrada, ser más feliz y tener más salud. Tu conferencia, evidentemente que hay muchas personas que no se la van a perder. Josep, muchas gracias por venir hoy aquí en Sapiens. Muchas gracias a ti, Ferran. Congrés Sapiens número 9 2017. Neonexos, exoteràpies i teràpies integratives. 27 conferències. 27 nous coneixements. Tot el que necessites saber sobre la nova era que s'acosta. 6, 7 i 8 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc. Per més informació, trucar al telèfon 33 23 45. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.